Buenos días, es un privilegio recibirlos aquí y recibir esta iniciativa que es idea original de dos compañeras del instituto, Alina y Aurora, y que arranca con la presentación hoy de nuestra querida colega Eugenia Alier, que les hablará pues de ese tema, como ya saben, ¿no? Decía Benedetto Croce, como casi todos ustedes saben, toda historia es historia contemporánea. Y si lo tomamos al pie de la letra, lo podemos tomar no solo en el sentido de que la historia de los olmecas, quienes quiera que hayan sido, es también nuestra historia de hoy, pero también la historia de hoy tiene el mismo significado para nosotros que la historia de los olmecas, quienes quiera que hayan sido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto desde el presente? ¿Cómo refutamos? ¿Dónde ese ruido, ya, ok. Ya. ¿Cómo hacemos esa historia del tiempo presente, del pasado inmediato, igual que hacemos historia, no sé, como dije, de los olmecas, y cómo nos importa lo mismo, y cómo refutamos a aquellos colegas que dicen que para que sea historia tienen que haber pasado 50 años, no sé por qué no 49 o 51, ¿sí? Por ejemplo, y cómo involucramos directamente nuestro oficio historiar con este pasado inmediato que es tan importante para nosotros como cualquier otro pasado, a veces más. De eso tratarán estas reflexiones, que ya les explicará Alina. Funcionará tal cual como seminario, ¿sí? También podrán venir oyentes que no participen del seminario, no está vetado, pero la idea es que funcione justamente como seminario. Les doy la bienvenida por petición de Alina, pero en realidad la que coordina, la que dirige y la que va a explicar este asunto es Alina. Muy buenos días, están en su casa. Espero que sigan viniendo no solo a este seminario, sino a todas las cosas que estamos haciendo. Gracias. Pues nos da mucho gusto que estén todos ustedes aquí presentes. Eugenia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, yo quisiera explicar un poco cómo va a funcionar esta idea. Se trata de un seminario institucional permanente que va a tener una periodicidad mensual, ¿no? Estas reuniones están programadas, como podrán ver en el documento que recibieron a su ingreso. Ya tenemos programadas las sesiones de todo el año, ¿no? Tenemos invitados confirmados de aquí a diciembre y nuestra idea es que podamos ir discutiendo temas relacionados con esta corriente historiográfica de historia del presente. Y me gustaría leer brevemente un texto que preparé para esto. En el contexto de transición de poderes en el que se encuentra el país, la urgencia de estudiar los procesos históricos que nos han traído hasta este punto resulta una tarea fundamental. El INERM, que ha concentrado sus estudios en las grandes transformaciones de México, hoy deberá ocuparse también de esta etapa que se anuncia y se pretende como una de transformación. El estudio de la historia del presente, cuyas brechas han comenzado a abrirse por pioneras como la doctora Alier, genera un evidente y cada vez mayor interés entre las generaciones de historiadores jóvenes. Abrir cada vez mayores espacios de trabajo y discusión de temas tan recientes es tarea pendiente para la academia. Por esa razón, nos complace sobremanera iniciar el día de hoy con un seminario que esperamos se convierta en punto de convergencia para quienes se han interesado en estudiar la historia del presente, pero que han encontrado pocos espacios para discutir, estudiar y escribir. El seminario que la doctora Alier dirige en el Instituto de Investigaciones Sociales es uno de esos espacios y una referencia obligada para quienes en México nos interesamos en trabajar desde esta parcela historiográfica, como ella le llama. Es para nosotros un honor que nos acompañe hoy y que sea ella quien sostenga el primer paso de este proyecto, que esperamos pueda establecer buenos lazos de trabajo y comunicación con el resto de los espacios que trabajan bajo la misma mirada historiográfica. Quisiera mencionar brevemente algunas cuestiones sobre la doctora. Ella es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y docente de la Facultad de Filosofía y Letras, así como investigadora extranjera asociada del Instituto de Historia del Tiempo Presente de Francia. Es experta en temas de memoria, violencia política, conmemoraciones y la autoridad en México en historia del tiempo presente.
Además, ha escrito libros como Las luchas por la memoria en América Latina, publicado por la UNAM en 2015, y Batallas por la memoria, los usos políticos del pasado reciente en Uruguay, también publicado por esta casa de estudios. Además de ser una autora prolija de artículos especializados como Balance de la historia del tiempo presente, creación y consolidación de un campo historiográfico sobre el cual discutiremos hoy y que previamente enviamos en lectura. Queremos además mencionar que se encuentran enlazados con nosotros colegas a distancia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y desde Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Entonces, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a la doctora Elia. Bienvenida. Gracias, Alina. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la presencia de todos y todas ustedes aquí el día de hoy y por supuesto también agradecer la invitación, Alina, ¿no?, para venir al seminario, también al doctor Pedro y además celebrar la iniciativa, ¿no?, de la existencia de este seminario que me parece que es muy valioso, ¿no? Justamente hoy quiero también platicar un poco con ustedes esta ya no surgimiento solamente, sino crecimiento del campo de la historia del tiempo presente en México, que me parece muy importante. Se oye medio raro, ¿verdad? No sé si soy yo o no. ¿Sí? ¿Es que me acerco mucho o me alejo mucho? ¿No? Ok, ponemos el celular acá, quizá. No, es que yo quería para no pasarme de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿crees que es sin pedestal? Parece que sí, sí era el pedestal, ¿verdad? Es el cable. ¿Y lo podemos poner aquí o no? ¿Sí? Exacto. Nomás no lo tocamos tanto y ya está, lo dejamos así. Muy bien. Bueno, pues de verdad muchas gracias, ¿no? Y celebrar esta iniciativa, ¿no? Y yo quiero platicar un poco con ustedes como 3 aspectos, 4 de la historia del presente, particularmente pensando en México, ¿no? Primero, un poco por qué, cómo y dónde surge este tipo de hacer historia. Después, si realmente se trata solamente de un campo o si son varios campos que se entrelazan pero que no son forzosamente el mismo. Un poco revisar también las críticas, ¿no? Esto que ya decía el doctor Salmerón, de cuáles han sido las críticas en las que se ha vuelto o visto envuelta esta forma de hacer historia y también porque en todo caso nosotros pensamos que no debe ser así. Y luego, ¿qué pasa con México, ¿no? En particular, ¿qué significa hacer historia del presente en México? Entonces, bueno, la historia del presente surge básicamente en 2 países. Surge al mismo tiempo en los años 70 en Alemania y en Francia. Sigue sonando raro. Cuando surge en Francia, surge unida a lo que también se conoce como la historia de la memoria, ¿no? De hecho, las primeras iniciativas, los primeros libros que se crean al respecto son libros que están haciendo una narración de las memorias de la Segunda Guerra Mundial y que al mismo tiempo pues están abordando el presente político desde el cual esas memorias se están ejerciendo. Y básicamente, me lo pego más, sí, ok. Básicamente tenemos entonces, por ejemplo, el libro de Rousseau, ¿no?, que está ahí citado, es El síndrome de Vichy. Que da cuenta de todo esto y vamos a ver que la otra iniciativa tiene que ver con el trabajo de Pierre Nora y los lugares de memoria, que también está justamente ligando memoria y presente, ¿no?, porque finalmente la memoria se narra desde el presente, ¿no? ¿Por qué surge esta historia, ¿no? Como tantas historias que surgen en los años 70, está enmarcada en una serie de causas similares, ¿no? Igual que la historia oral, igual que la historia desde abajo, igual que la historia de las mujeres, igual que la historia cultural y en fin, ¿no? Toda una serie de historias que van a surgir a partir de los años 60, 70, tienen que ver en buena medida primero con las demandas de grupos minoritarios, ¿no? Las mujeres, los homosexuales, ¿no?, pero también de alguna manera otros grupos subalternos y
digamos, culturales específicos, particularmente en Europa, ¿no? Como los corsos, los bretones en Francia, pero también en Irlanda, ¿no? De alguna manera todos estos grupos que están tratando de generar una separación de los países europeos, ¿no? Y es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, esto, que además se liga con el peso que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? El peso de la memoria de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora entramos a estos temas un poco más en específico. Un segundo punto que hace importante, ¿no?, el surgimiento de esta forma de hacer historia es la llamada crisis de la historia, ¿no?, y de las ciencias sociales en general, ¿no? De alguna manera se van a cuestionar las prácticas de la historiografía que hasta ese momento se hacía, que era básicamente una historia política centrada en los varones, en las clases altas, ¿no?, y en una historia muy ligada a la diplomacia y a las guerras. Ahí va a entrar también, por supuesto, el giro subjetivo y va a entrar en tercer lugar, ¿no?, este surgimiento que ya decíamos de otras historias paralelas, ¿no? Particularmente la historia oral va a ser importante, la historia de la memoria, ¿no?, las nuevas formas de hacer historia política también van a ser importantes, ¿no? Entonces, respecto a los movimientos sociales, ¿no?, uno, lo vamos a ver ahora, muy importante, fue todos los movimientos estudiantiles en 1968 o alrededor de 1968 que van a instalar al presente en la escena no solo política, sino también historiográfica, ¿no? Hay todos los movimientos de descolonización en África, los movimientos sindicales y obreros, estos movimientos independentistas que decíamos o regionalistas, ¿no?, los corsos, los normandos, los bretones, los catalanes, los vascos, entre muchos otros, que de alguna manera, ¿no?, junto con las mujeres, decíamos también los homosexuales, van a empezar a cuestionar la historiografía nacional que se escribe, ¿no? Y de pronto van a decir, nosotros no estamos reflejados ahí, ¿no? No hay nada de esto que estén diciendo sobre el Estado Nacional o sobre las guerras nacionales que nos refleje a nosotros. No estamos las mujeres, no estamos los homosexuales, no estamos los bretones, ¿no?, está el Estado francés, pero no los bretones, ¿no? Y todos estos cuestionamientos que vienen desde los grupos subalternos van a hacer que los historiadores poco a poco empiecen a decir, ¿no?, ¿estamos realmente haciendo una historia universal, una historia de los seres humanos, o nos estamos enfocando en cierto tipo de problemáticas y en realidad habría que abrir los ojos a muchas otras, ¿no? Y por eso la historia del presente pues no surge como separada del resto de estas nuevas formas de hacer historia, ¿no? La historia de género, historia oral, historia desde abajo, ¿no? Hay pues entonces un punto muy importante que es el cuestionamiento de la historia hegemónica que se está escribiendo, ¿no? Se están solicitando como historias contrahegemónicas de la historiografía nacional que existe en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y como decía, 1968 va a ser un punto central, medular de la historia del presente, ¿no? Ya tuvimos el año pasado los 50 años del 68 y discutimos mucho sobre el 68, ¿no? Pero también fue importante en la renovación historiográfica. Incluso en México podemos ver que el 68 fue importante historiográficamente, ¿no?, porque de pronto se dejó de pensar en la revolución, ahora que estamos aquí en el INER creo que es importante recordarlo, para empezar a pensar en las revoluciones, ¿no? No es una única revolución en todo México, sino distintas revoluciones, y esto viene justamente como a partir de pensar que no existe un único sujeto de la historia, ¿no?, sino distintas clases sociales, distintos grupos sociales que deben estar representados. Entonces, el 68 va a ser una irrupción de alguna manera definitiva en el presente, ¿no?, y de la vigencia de este presente. Y recordemos, por ejemplo, una de las principales consignas del 68, al menos del mayo francés, es la de lo queremos todo y lo queremos ya. Entonces es este llamado a lo que François Hartog va a llamar el presentismo, ¿no?, a esta idea, a esta sugerencia de que vivimos desde entonces y particularmente después de 1989 ligados los seres humanos mucho más al presente que al pasado o al futuro,
¿no? Hasta 1989 y durante toda la modernidad los seres humanos nos vinculamos más con el futuro. Estábamos siempre pensando en las utopías, en las transformaciones, y a partir del 89, dice Hartog, va a haber un cambio y nos vamos a centrar más en el presente, porque parece que no hay futuro. Por supuesto, esto también se ha cuestionado mucho y lo podemos discutir, pero en todo caso es cierto que la historia del presente va a ser una más de los síntomas de este presentismo que se instala con esta noción de lo queremos todo, pero lo queremos ya. No es para dentro de 10 años, no es para dentro de 20, es ahora que lo queremos, ¿no? Y por último, ¿no? El 68 lo que también va a hacer es reivindicar la experiencia vivida, ¿no? La experiencia vivida inmediatamente, ¿no? Va a ser el ahora, ¿no? Dijimos que también es muy importante la historia del tiempo presente, particularmente en Francia y en Alemania, va a estar ligada a nuevas formas de hacer historia política, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que ya he dicho, ¿no? Nuevos sujetos, nuevas temáticas, ¿no? Pero decíamos también en Francia tiene que ver con este emprendimiento de Pierre Nora con los lugares de memoria, ¿no? La memoria va a ser otro de los síntomas del presentismo, dice Hartog. Y finalmente pone en el centro, ¿no? La idea de que la memoria se narra siempre desde el presente, ¿no? Cuando estoy con mis alumnos de licenciatura, ¿no? Y les hablo del presente y de la memoria, les tengo que pedir, ¿no? Que recuerden cuando tenían 15 años, ¿no? Y si a los 15 años veían igual su infancia que a los 20, pues son muy jóvenes, ¿no? Tienen 19, 20 años, ¿no? Pero a ustedes les puedo pedir que hagan un poco más largo, ¿no? Este presente, y piensen si hoy ven su infancia de la misma manera que la veían cuando tenían 15 o 20 años. ¿Es igual? ¿Tiene el mismo lugar la infancia? ¿La vemos igual? ¿La vemos de manera triste, alegre, feliz? ¿Pero la veíamos igual cuando teníamos 15 años? ¿Ocupaba el mismo espacio en nuestra memoria que el que ocupa hoy? No, ¿no? Y ese es, creo, de alguna manera el mejor ejemplo, porque nos permite darnos cuenta a nosotros mismos como individuos cómo esta memoria se narra desde el presente, ¿no? Entonces, cómo finalmente esta empresa de Pierre Nora sobre los lugares de memoria remite a hacer una historia del presente, porque justamente se está viendo cómo las sociedades recuerdan desde el presente o desde los distintos contextos políticos del presente. Bueno, finalmente la historia que va a surgir, ¿no? En 1978 se creó el Instituto de Historia del Tiempo Presente en Francia, ¿no? Y se crea al mismo tiempo en Alemania el Instituto de Historia del Tiempo. En Alemania no lleva lo de presente en el título, es simplemente la historia del tiempo, pero en el tiempo van a incluir justamente la idea de que el tiempo no es solo el pasado, el tiempo incluye también el presente. Como en realidad estamos innovando, capaz que de repente por ahí, si hay preguntas o algo así que de verdad, ¿no?, sean necesarias formular, pues no sé qué tanto podríamos decir que las formularan o no. No. Ok, esperamos, ¿no? Pero guárdenlas por ahí y las mantenemos, ¿no? Y luego está esta cuestión de cómo vamos a llamar a este nuevo campo historiográfico, ¿no? Hay por lo menos todos esos nombres, ¿no? Está la historia del tiempo presente, está historia de lo muy contemporáneo, ¿no? Está historia actual, historia inmediata, historia reciente, historia fluyente, que sí, la verdad, suena fatal, ¿no? O sea, creo que no es un término que realmente haya prosperado, ¿no? O el de historia coetánea, ¿no? Y vamos a revisar cuáles han sido los más importantes, ¿no? Y cuáles de alguna manera se siguen manteniendo, para pensar si se trata o no del mismo campo, ¿no? Hay algunos historiadores franceses que decían que no se tenía que llamar historia del tiempo presente, porque historia del tiempo presente, como lo vamos a ver, surge ligada a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Francia y en Alemania.
Y entonces muchos historiadores decían, eso es una forma demasiado occidental, demasiado europea de ver la historia y demasiado centrada entonces en esta historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces por eso decían, mejor llamémoslo de lo muy contemporáneo, ¿no? Pero no hubo demasiado suerte, ¿no? Entonces, cuando surge la idea de hacer historia del presente, va a surgir no como una nueva forma de entender los tiempos, sino como una nueva forma de entender un nuevo periodo histórico. Entonces, frente a la modernidad, va a surgir el presente. Por eso muchos decían, hay que llamarlo no contemporáneo, sino muy contemporáneo, ¿no? Porque es lo último que estamos viviendo. Y en su eje estaba el estudio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tanto para alemanes como para franceses, el centro fue la Segunda Guerra Mundial y particularmente dentro de la Segunda Guerra Mundial el Holocausto, ¿no? El peso que el Holocausto tuvo, ¿no? Digamos, los horrores, lo vamos a ver, los horrores, las tragedias han tenido un peso muy importante en la creación de los distintos campos historiográficos vinculados con lo reciente o con lo presente. ¿Cuáles son, digamos, como las principales obras, ¿no? Los principales debates que giran en torno a este campo historiográfico, ¿no? Está el de escribir la historia del tiempo presente de 1993, es el primer libro, ¿no? En esta, digamos, arqueología de la historia del tiempo presente. Y se trata de un libro que junta, ¿no? Que reúne las ponencias de un coloquio que se hizo en Francia, en el Instituto de Historia del Tiempo Presente en 1992, y que va a señalar, en realidad va a haber muchos debates, se van a presentar muchísimos historiadores, filósofos, debatiendo si se puede, si no se puede, cuáles son las ventajas, las desventajas de historizar el presente, pero nunca se va a definir qué era la historia del tiempo presente, ¿no? Me acuerdo que yo fue como uno de los primeros libros que utilicé, cuando quería definir, saqué un texto, ¿no? Sobre el tiempo presente y me dijeron, bueno, pero es que nunca defines qué es la historia del presente, ¿no? Y pues me fui a ese libro y pues tampoco lo definía, pero por lo menos cité el libro diciendo que existía el campo, ¿no? Por lo menos existía en otros lugares. Después está un texto también del mismo momento, ¿no? 1993, de Josefina Cuesta Bustillo, ¿no? En España se ha trabajado mucho la cuestión y creo que teóricamente algunos de los mejores emprendimientos vienen de ahí, ¿no? De España, junto con ella y con Julio Aróstegui, ¿no? También está el de Timothy Garton Ash, ¿no? De Historia del Presente, que es del 99. Y yo creo que uno de los centrales de verdad para reflexionar sobre cómo podemos definir la historia del presente es el de Julio Aróstegui, ¿no? De la historia vivida de 2004. Luego está también el del colombiano Hugo Facio, ¿no? De la historia del tiempo presente, historiografía, problemas y método, y el de Rousseau, ¿no? Que es muy reciente, sobre la última catástrofe. Y Rousseau lo que va a decir, ¿no? Un poco vamos viendo también en estas distintas contribuciones cómo se va definiendo la historia del presente, ¿no? Entonces, en 93 se define simplemente como el estudio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un nuevo periodo. Josefina Cuesta Bustillo al mismo tiempo ya no lo va a presentar como eso, ¿no? Lo va a presentar como una historia que está en movimiento, y que me parece como la mejor definición para hablar del presente. Ahora vamos a llegar a ello, ¿no? Aróstegui justamente va a hacer un estudio de las generaciones y cómo el presente está vinculado a estas generaciones. Y finalmente Rousseau lo que va a decir es que el presente en cada país, en cada sociedad, se define por la última catástrofe que se vivió, ¿no? Y porque en efecto, como les decía, la mayor parte de las historias del presente o las historias recientes están ligadas en efecto en cada país a esa última catástrofe, ¿no? Por supuesto falta definir, ¿no? Catástrofe, ¿no? Pero también para otros ha sido, por ejemplo, el último trauma nacional, ¿no? Utilizando o trayendo desde el psicoanálisis esta categoría de trauma que no siempre es como muy aceptada por todos los historiadores, ¿no? Incluso por los filósofos para hablar de la historia.
En el caso argentino sería la última dictadura militar, en el caso francés sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como que cada una de estas catástrofes irían determinando el estudio del tiempo presente. Pero creo que eso funciona, ahora lo vamos a ver, cuando estamos pensando en un periodo más de la historia y no cuando estamos tratando de analizar los últimos años de historia de una nación, ¿no? Que me parece que es algo que de alguna manera se liga muchísimo más con lo que puede tener que ver también con la historia nacional mexicana, y no solo con la historiografía. Me acerco al micrófono, ok, me acerco. Para mí, esta historia tiene 6 características fundamentales. Y quizá lo primero que tengo que decir es que Aróstegui, decíamos, retoma el hecho de que existen 3 generaciones en cada momento histórico, ¿no? Existe la generación en formación, que básicamente, ¿no?, va de los 0 a los 30 años. Es la gente, pues, que está yendo todavía a la escuela, incluso a la universidad, ¿no?, y que se está formando incluso en las distintas profesiones, oficios, etcétera, ¿no? Después dice, hay una segunda generación que es la generación hegemónica, ¿no?, o la generación que tiene el dominio de los medios de producción, tanto económicos como culturales, políticos, etcétera, y que es más o menos una generación que va de los 30 a los 60, más o menos, ¿no?, porque sabemos que, por ejemplo, en la academia puede llegar a un poco más adelante, ¿no? No vamos a decir edades, ¿no? Pero dice, finalmente, la última generación es la generación transmisora, ¿no?, aquella que está transmitiendo no solamente los medios de producción, sino también toda la experiencia acumulada. Y esa, más o menos, va de los 60 en adelante, ¿no? Depende del campo, depende de muchas cosas. Pero me parece que lo que es interesante de esta forma de ver la historia es que podemos pensar, ¿no?, para Aróstegui, la historia del presente era aquella historia que el mismo historiador que pertenecía a la generación hegemónica escribía sobre su generación. Y por eso la llamaba también que era como una historia de la coetaneidad, una historia coetánea. Él dice directamente, es el historiador escribiendo sobre su generación, sobre lo que vivió su generación, ¿no? Y yo tengo un problema, ¿no?, lo vamos a ver un poco más adelante, pero tengo un problema con la idea de quién escribe la historia. ¿Podemos decir que solamente ciertas personas escriben la historia? Hoy tenía el debate con mis alumnos y entonces estábamos viviendo historia de las mujeres, ¿no? Y entonces una chica dijo, es que la historia de las mujeres solo debe ser escrita, o solo debería ser escrita por mujeres. Yo dije, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad podemos definir al historiador por el tema o la historia por el historiador? Yo creo que no, ¿no? Y creo que ese es justamente el único punto en el que no estoy de acuerdo con la visión de Aróstegui de pensar que es el historiador el que define la forma de hacer historia, ¿no? Entonces, porque si no, eso significa que si yo trabajo sobre el 68, ya no estoy haciendo una historia del presente, porque yo nací después del 68, no mucho después, ¿no?, pero poquito después. Entonces, yo creo que la idea de las generaciones nos sirve, pero nos sirve para pensar que en cada momento histórico hay 3 generaciones. Mientras estamos escribiendo sobre un periodo, un proceso, un acontecimiento del cual todavía existe al menos una de las generaciones que lo vivieron, estamos haciendo historia del presente, ¿no? Es decir, también siempre pongo más o menos el mismo ejemplo, hacer historia de la revolución hoy ya no es hacer historia del presente. ¿Por qué no? Porque básicamente todas las generaciones que vivieron durante la revolución ya están muertas. También siempre pongo el chiste de que puede existir Highlander, pero puede existir individualmente, no como generación, ¿no? Como generación, digamos, las generaciones de la revolución desaparecieron, ¿no? Cuando pensamos entonces, ¿qué historia sería historia del presente en México? Pues más o menos la que viene de los años 30, 40 para acá.
porque más o menos, ¿no?, todavía tenemos una generación que está rondando entre los 70, 80, ¿no?, que vivió justamente los años 30, los años 40 en México, ¿no? Entonces, eso sería todavía hacer historia del tiempo presente en México, con generaciones vivas. Y ahora sí voy a estas 6 características que creo que tiene que tener, o que tiene en general, una historia del presente. En primer lugar, pues que digo, es súper redundante, pero el tema central es el estudio del presente. Y ahora, ¿cómo definimos ese presente? Pues ya lo dijimos, ¿no? Por la existencia de las generaciones que vivieron un acontecimiento, lo cual implica, ¿no?, que existen testigos y actores que podrían dar su testimonio a los historiadores, ¿no? No significa que la historia del presente sea una historia oral. Hay muchísimos historiadores que hacen historia del presente y que no les gusta hacer historia oral. A mí me fascina, ¿no? Estar entrevistando a gente, me encanta. Pero eso no significa que forzosamente se esté haciendo historia del presente. Lo que sí es importante es que finalmente sí existe la coetaneidad, y creo que en eso tenía razón Aróstegui, porque hay coetaneidad entre las distintas generaciones, pero hayamos o no hayamos vivido el acontecimiento, ¿no? De cualquier manera somos coetáneas de esas personas, ¿no? Y esas personas pueden transmitirnos su experiencia, y eso ya nos hace coetáneos, ¿no? La generación del 68, ¿no?, que vivió en y me dirijo a recuérdame tu nombre, a Enrique Cortés, ¿no?, porque además, ¿no?, él no solamente ha escrito, ¿no?, sino que pues también, ¿no?, vivió el 68, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, en 1968 la generación que hoy vive era en ese momento la generación en formación, ¿no? Hoy es la generación transmisora, ¿no?, porque todos vamos a pasar por los distintos momentos, ¿no? Estaremos en generación en formación, me tengo que acercar más, no, suena, ¿verdad? Sí. ¿No? Pasamos por generación en formación, pasaremos por generación hegemónica, e iremos o pasamos o estamos por la generación transmisora, ¿no? Y entonces, en ese sentido, al existir esa generación del 68, ¿no?, existe una coetaneidad, aunque nosotros no hayamos vivido el 68, ¿no? Pero eso es importante. ¿Por qué va a ser importante? Ahora lo vamos a ver, y es el punto 6, ¿no?, porque es justamente las tensiones y complicidades entre historiadores y testigos, ¿no? No son relaciones sencillas, ¿no?, pero tampoco tienen por qué ser relaciones ríspidas, ¿no? Digamos que en cuarto lugar estamos con esta idea de que se trata de una historia multidisciplinaria, y lo vemos, ¿no? En el campo no hay solo historiadores, hay sociólogos, hay antropólogos, hay politólogos, ¿no?, y muchas veces es más fluida la comunicación con todas estas disciplinas que con historiadores, claro, de la época colonial, ¿no? Pero además, ¿no?, y es la quinta característica, hay de alguna manera una demanda por historizar el presente, ¿no? Demandas que muchas veces vienen por las temáticas de violencia, ¿no?, como ya señalábamos, de trauma, de dolor, ¿no? Y yo creo que una de las causas de por qué en México, ¿no?, ha sido tan tardía el surgimiento de la historia del presente es porque las demandas ligadas a la justicia transicional, a la memoria, a la verdad, a la justicia, ¿no?, han sido menos audibles que en otros lugares, ¿no? En países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, ¿no?, aunque ahí también es menos audible, ¿no?, pero es donde se conformó mucho más rápido un campo de debate en torno a estos temas. Y en México, ¿no?, desgraciadamente, y yo creo que es como una deuda que tenemos como sociedad, ¿no?, tenemos muchos años de historia olvidada de nuestro país, ¿no? Los años 60, pero los años 60 menos, ¿no?, pero los 70, los 80, los 90, y en todos los aspectos, la historia política,
la historia de la violencia, por supuesto, ¿no? La historia social, la historia económica, es como si no existieran, ¿no? Y yo creo que, por supuesto que no es la principal ni es la única, pero una de las causas de la violencia que hoy vivimos en México es el desconocimiento y silenciamiento que existe sobre todas nuestras décadas anteriores, ¿no? Cuando uno le pregunta a los jóvenes, la semana pasada estuve en Guadalajara y entonces era una conferencia sobre, digamos, la violencia de Estado, ¿no? en una perspectiva de más larga duración. Y entonces le pregunté a los alumnos, pues también jóvenes, ¿verdad? Les dije, díganme el nombre de 2 movimientos armados de los años 70 en México, ¿no? Y entonces uno me dijo, los zapatistas. Le dije, sí, ese es de los años 90, ¿no? Y no hay, ¿no? Hay un desconocimiento total en la población sobre movimientos armados, sobre represión estatal, sobre guerra sucia y sobre muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que eso no se debe a que no existan las organizaciones que demandan justicia, verdad, memoria, ¿no? Ahí está el Comité Eureka, ahí está el Comité 68, ahí está Hijos, ¿no? Pero no tienen la misma recepción que en otros países. Entre otras cosas, las clases medias en México no hemos apoyado estas demandas como se han apoyado en otros países, ¿no? Y creo que por eso es importante también la generación de todos estos seminarios, porque es una forma de traer de nuevo al debate público temas que han estado de alguna manera pues, desaparecidos por lo menos, si no silenciados, por lo menos desaparecidos, ¿no? Bueno, y entonces finalmente, ¿no? Estas tensiones que ya mencionaba, ¿no? También hace poco, ¿no? Platicando con alguien que participó en el 68, me decía, leí tu texto sobre el exilio del 68. Dice, está bien. Dice, pero no pusiste el corazón ahí. Y en efecto, pues, yo no viví el exilio, ¿no? Yo no estuve ahí, para mí no genera la misma pasión. Ay, por supuesto, todos tenemos una subjetividad cuando elegimos un tema, por supuesto, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es tener claro por qué lo hacemos y cuál es nuestra subjetividad, cómo se nos mueve. Pero pues no se me puede mover igual que alguien que sí lo vivió, ¿no? Y sí hay pues estas tensiones entre el yo lo viví, por ende yo lo sé, o no, pues yo tengo las fuentes, ¿no? Yo lo conozco, que es como esta tensión un poco entre la historia y la memoria, ¿no? Yo creo que lo mejor para esto es generar muchísimos debates a la par, ¿no? A mí, ¿no? Algo que me gusta hacer es generar mesas redondas en las cuales haya un actor, ¿no? Un actor del momento y un historiador o una historiadora del momento que de alguna manera puedan dialogar y también discutir, no, pues así no fue, o no, pues sí fue así, o como haya sido, ¿no? Que genera justamente esta perspectiva. Pero ese sería entonces el campo de la historia del presente, ¿no? Una historia entonces que no está definida, no es que la historia del presente en México sea estudiar los años 70 o los años 60 o los años 80. Estudiar en México va a ser algo que se va a ir moviendo. Híjole, tuvimos mala suerte con este micrófono. Va a ser algo que se va a ir moviendo conforme el tiempo también se vaya moviendo, porque el presente no es algo estático, estancado, sino es algo que está en movimiento. Entonces, si estudiamos el presente, pues es algo que se va a ir moviendo. Ahorita, hoy, en 2018, estudiar el presente quizás será estudiar de 1930 al día de hoy. Es básicamente una vida humana, ¿no? Pero estudiarlo en 50 años será otra cosa, porque el presente será otra cosa, ¿no? Y se seguirá estudiando el 68 o se seguirá estudiando los movimientos armados, pero ya no serán historia del presente, será otro tipo de historia, ¿no? Lo cual no significa que no se pueda o no se deba seguir haciendo. Historia reciente, ¿no? Tiene más esta noción de cómo surgió la historia del presente, es más justamente la historia de un periodo, ¿no?
Los libros, ¿no? Los grandes clásicos sobre eso, bueno, ya no hice el comercial, pero lo voy a hacer, ¿no? También estamos, César Vilchis, ¿no? Camilo Vicente y yo estamos editando justo un libro sobre historia del presente, ¿no? Para también seguir reflexionando sobre cuestiones metodológicas y demás. Historia reciente, entonces, tiene estos libros, ¿no? Digamos, en Estados Unidos, en Inglaterra, como que no se ha pensado tanto la historia del presente. Es muy chistoso porque en Estados Unidos se hace, ¿no? Se estudian los años 60, se estudian los años 70, se puede estudiar hasta mucho después, pero justamente por lo mismo como que no ha habido necesidad de pensar qué es este campo, es simplemente una forma más de hacer historia y ya está, ¿no? Pero está este libro que es muy interesante, tiene aportes fundamentales en la metodología, el de Haciendo Historia Reciente. Dice, en lo privado, en el copyright, en los videojuegos, ¿no? La academia, la historia, ¿no? Y tiene, ya les digo, ¿no? como aproximaciones metodológicas muy interesantes sobre lo que es la historia del presente, ¿no? Luego está este otro clásico de Marina Franco y Florencia Levin, de Historia Reciente, ¿no? Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. También el de Anne Perrotin-Dumont, ¿no? Sobre historizar el pasado vivo en América Latina, y el de Soulet sobre historia inmediata. Ahora, la historia reciente o la historia inmediata en general es el estudio de un periodo. Entonces, cuando uno ve la producción de historia reciente en Argentina, es exclusivamente el estudio de la última dictadura militar. Y también genera problemas, ¿no? Genera problemas porque, ahí, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué pasa con los jóvenes, con los nuevos historiadores, pues que ya no forzosamente están interesados en el estudio de la dictadura? Porque además, ¿no? El estudio de la dictadura hoy en Argentina está saturadísimo, ¿no? Salen no sé cuántas tesis, libros y artículos al año sobre el tema. Entonces uno ve los nuevos trabajos y tienen unas especificidades que uno ya no puede, ¿no? Como seguir el ritmo de la especificidad, ¿no? Hace 12, 15 años yo más o menos conocía el panorama de lo que se hacía en Argentina. Ahora es imposible, porque de verdad es una cosa enorme. Pero entonces llegan los nuevos chavos, los jóvenes historiadores, y dicen, yo quiero estudiar los años 90. Eso ya no es historia reciente, ¿no? O yo quiero estudiar, por ejemplo, hay un trabajo excelente de Isabela Cose sobre la sexualidad, la familia en los años 60. Pues eso tampoco es historia reciente, porque no aborda directamente la dictadura, ¿no? Entonces, como que para mí, ¿no? El problema con esta forma de hacer historia es que es un periodo, ¿no? Es una temática, no es una forma de hacer historia, ¿no? Y en cambio el presente tendría que ser mucho más una historia en movimiento, ¿no? Eso se ve también, por ejemplo, en algunas asociaciones, ¿no? Como la de la Asociación de Estudios de América Latina, ¿no? De historia reciente, que la gente pues ya no se siente representada ahí porque no está trabajando dictaduras, no está trabajando dictaduras en el Cono Sur, y luego otros países no entran bien porque no hay posibilidad de trabajar temas similares, ¿no? Entonces, la historia del presente, ¿no? Significa que no solo el pasado se puede historizar, sino también nuestro presente, el momento en el cual estamos viviendo. Dijimos que entonces es también, no sé si yo me tengo que alejar o hay como estática, es el cable. Bueno, es un acontecimiento, ¿no? Del cual vive al menos una de las 3 generaciones que conocieron, ¿no? el acontecimiento. Hay testigos, aunque no tiene que ser una historia oral, ¿no? Pero sí hay una vinculación entre quienes conocieron el hecho y quienes lo están estudiando, ¿no? No estudia un periodo histórico determinado y no tiene límites cronológicos, ¿no? Lo que es cierto es que, aunque sigue siendo como cuestionada en algunos países, también es ya una historia particular que tiene un objeto definido, metodologías propias, ¿no? Luego acá está esta cuestión de quién escribe la historia, ¿no? Y esto que les decía que Aróstegui menciona,
que tiene que ser el propio historiador de la generación el que escribe para que sea historia del presente, ¿no? Yo creo que es un problema de adjudicación epistemológico, ¿no? O sea, no tiene que ser una generación la que escribe, ¿no? Sino más bien cómo se escribe la historia, ¿no? Vamos a las objeciones y críticas, ¿no? Básicamente han sido 3 grandes críticas, ¿no? La primera es que no existe la objetividad, ¿no? Que el historiador, por estar tan cerca de la historia, pues tiene una implicación personal, ¿no? Y en las respuestas a estas objeciones, ¿no?, lo que podemos decir es que también, ¿no?, la filosofía, la epistemología, la teoría de la historia, ¿no?, han hecho grandes desarrollos en los últimos 30, 40 años. Y de alguna manera también se ha llegado a decir que en realidad nunca, absolutamente nunca somos neutros frente a nuestro objeto de estudio, ¿no? Eso es algo que en general se acepta mucho más hoy en día, no solo en la historia, sino en casi todas las ciencias sociales, ¿no? Somos seres humanos, ¿no?, pero eso implica que somos hombres, mujeres, transgénero, pertenecemos a una clase social, tenemos o hemos vivido en el campo o en la ciudad, tenemos una etnia o no, ¿no? Es decir, siempre tenemos una serie de cuestiones que nos cruzan como seres humanos y siempre es un poco desde ahí que hablamos, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo a todos los historiadores, ¿no?, particularmente a los jóvenes con los que trabajo, es escribe 5 cuartillas sobre cuál es tu vínculo con tu tema, porque todos lo tenemos, ¿no? Y yo voy a poner un ejemplo de algo que a mí me ocurría, ¿no? Cuando yo hice mi trabajo sobre Uruguay, uno podría decir, yo no soy uruguaya, yo no lo viví, ¿no? Estaba un poco más alejada. Pero no es cierto, porque igual de todas maneras siempre tenemos algún tipo de vínculo. Y me acuerdo que tenía muchísimas dificultades para definir el tema, ¿no?, el título de la tesis. Y yo pensaba que tenía que ir a algo que tuviera que ver con las violaciones de derechos humanos, ¿no?, las memorias de las violaciones de derechos humanos. Pero ¿no?, también al mismo tiempo decía, es que si pongo ese tema, ¿no?, ese título, pues ya va a ser demasiado evidente que tengo una posición, porque para los militares no hubo violaciones de derechos humanos. Para los militares fueron excesos, ¿no?, pérdida de puntos de referencia, pero no violaciones de derechos humanos. Y recuerdo haber ido con un historiador y plantearle el problema, ¿no? Y me dijo, bueno, dice, ¿en Uruguay había una constitución cuando dan el golpe de Estado a los militares? Sí. ¿Se hablaba de derechos humanos? No, porque el término todavía no era hegemónico, pero se hablaba de derechos civiles, ¿no?, de derechos ciudadanos. Me dice, ya está. ¿Los militares cambiaron la Constitución o la aceptaron? No, pues la aceptaron. Hubo violaciones de derechos humanos, ¿no? Es tan fácil como eso. Los militares violaron la Constitución que ellos mismos estaban aceptando, ¿no? Entonces, uno siempre tiene una posición, pero lo mejor con nosotros y con el lector es aceptar desde dónde estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, mexicanos y norteamericanos escribimos de la misma manera lo que ocurrió con Texas. No, ¿verdad? Digo, y eso que ya es muy lejano en el tiempo, ¿no? Pero mexicanos y españoles escribimos de la misma manera la conquista o el descubrimiento de América, ¿no? No, y eso que también ya pasó hace muchísimo tiempo, ¿no? Hombres y mujeres escribimos la misma historia, tampoco, ¿no? ¿Podemos ser neutrales frente a la Santa Inquisición? ¿Somos neutrales frente a los rituales, ¿no?,
por ejemplo, de sacrificios en el México prehispánico. Siempre tenemos una posición, ¿no? Así sea un tema que está muy alejado en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que sí, la historia, y ese es el verdadero centro del problema, ¿no? Y vamos a la segunda crítica, ¿no? La historia se construyó en el siglo XIX o terminó de constituirse en el siglo XIX. Bueno, terminó de constituirse es un decir porque sigue cambiando, ¿verdad? Pero cuando se constituye en el siglo XIX, se constituye como la ciencia del pasado, para diferenciarse de la sociología, que es, pues de alguna manera, la ciencia del presente, de los mismos seres humanos, pero en el presente, o de la antropología, que también es el presente, o de la ciencia política, que es el presente. ¿Por qué los sociólogos nunca se han puesto a pensar si son objetivos al estudiar el presente? ¿Por qué solamente los historiadores nos preguntamos si somos objetivos al estudiar el presente? Pues porque nos constituimos como la ciencia del pasado. Y romper esa división es romper probablemente uno de los pilares en la historia, ¿no? Una de las creencias más fuertes en la historia, que es que la historia es el pasado. Pero si recuperamos, por ejemplo, a Marc Bloch, es la ciencia de los hombres en el tiempo, ¿no? Bloch nunca habló ni de pasado, ni de futuro, ni de presente, ¿no? Es simplemente en el tiempo. Y lo mismo que podemos historizar el pasado, podemos historizar el presente. Y la gran diferencia entre el historiador y el sociólogo es que los historiadores vamos a seguir historizando el presente. No lo vamos a ver en un pedacito así como los sociólogos. Vamos a ver transformaciones y continuidades a lo largo del tiempo, ¿no? Pero entonces esa segunda objeción fue la inexistencia de perspectiva temporal adecuada, ¿no? Tienen que pasar 50 años. Todavía hay muchos alumnos, ¿no?, que llegan conmigo y me dicen, pues es que sí, mis profesores me dicen que tienen que pasar 50 años, ¿no?, para poder estudiar un tema. El 68 pues ya es bienvenido a la historia en todos los sentidos, porque ya pasaron los 50 años, ¿no? Y luego el otro problema, lo vamos a ver, ¿no?, son las fuentes, ¿no? Pero bueno, ante la segunda, ¿no?, es cierto que los historiadores del presente estamos trabajando en la cresta de la ola. No estamos desde afuera viendo el mar, cómo cayeron ya las olas. Estamos arriba de la cresta. Y arriba de la cresta se ve distinto que si estás afuera del mar. Eso es una realidad. Si nosotros estamos estudiando, por ejemplo, la violencia en México, en el México de hoy, de 2019, y la analizamos de 2006 a 2019, no la vamos a ver igual que como la verán los historiadores en 50 años. Eso, pero es que eso no hay forma de rebatirlo, es un hecho. Pero eso no significa que tengamos o que esa perspectiva de distancia sea mejor. Es simplemente una perspectiva diferente, ¿no? Hacer la historia desde la cresta de la ola nos permite ver desde la cresta de la ola. Algo que cuando ya terminó la ola y estamos en el mar, pues la vamos a ver de otra manera. Ni mejor ni peor, diferente. Y eso en realidad también lo sabemos los historiadores, porque cada historia, cada momento va narrando la historia de distinta manera. ¿O a poco la Revolución Mexicana se ha narrado siempre igual? No, ¿verdad? Se va viendo de distinta manera. Pues lo mismo ocurre con el presente. Si lo vemos desde dentro, veremos ciertas cosas que no veremos si lo vemos desde afuera. Entonces son simplemente distintas perspectivas, ¿no? Y la tercera crítica es la idea de que no se puede hacer porque no existen los documentos. Los archivos están cerrados, ¿no? Por suerte, ya nos abrieron todos los archivos, ya ahora sí podemos hacer todo, ¿no? Esperemos que no sea con acotaciones, ¿no?, como había sido hasta ahora. En realidad, la historia del presente en buena medida hace uso de fuentes alternativas, ¿no? La historia del presente trabaja con fuentes que no trabajaba la historia de alguna manera, digamos, de antes, ¿no? ¿Con qué se trabaja? Por ejemplo, se trabaja con Internet, ¿no?
Yo que he trabajado sobre memorias del 68, una vez hice la prueba solamente para ver, ¿no? Puse 2 de octubre de 1968, México, en Google. ¿Ustedes saben cuántas páginas aparecieron? Eran más de 250,000. O sea, no tengo ni tiempo en mi vida, ni aunque me dedique solo a revisar eso, voy a poder ver todas las páginas para ver cuáles son esas distintas visiones sobre el 68. Pero además el historiador puede trabajar con testimonios, si así lo decide. Puede trabajar con televisión, puede trabajar, ¿no?, como lo decía alguno de los libros que mencionábamos, con videojuegos. Hay trabajos que se están haciendo sobre videojuegos súper interesantes. Se puede trabajar, o sea, como que es de nuevo pensar que la historia solo se hace con el documento gubernamental, como si toda la historia pasara por el archivo gubernamental. Y entonces con ese, ¿no?, cuando se trabaja violencia de Estado en México, pues nos quedamos, por ejemplo, con la idea de que el desaparecido pues nunca desapareció, porque el Estado dice que lo entregó como 5 veces. Entonces, ¿qué tanto de verdad, por ejemplo, los archivos de la Dirección Federal de Seguridad en México nos van a decir la verdad del pasado de la violencia de Estado? ¿Realmente nos podemos fiar? ¿O tendríamos que tomar fuentes alternativas como los testimonios, ¿no?, o como los periódicos? En fin, yo creo que en realidad el problema de la historia del tiempo presente no es la falta de documentos, es la hiperabundancia de documentos. Al contrario, tenemos que tener clarísimo qué queremos trabajar exactamente, porque puede haber tanto que podemos no acabar jamás. Si no centramos muy bien cuáles son nuestras fuentes y qué problema queremos trabajar, no acabamos jamás. Ahora, la historia del presente en México, ¿no? Hay historiadores, ¿no?, seguramente no cito aquí a todos, por supuesto, que han hecho, ¿no?, muchos trabajos, ¿no?, para esta historia del presente. Hay desde hace algunos años, pues, ¿no?, universidades que se han estado interesando en hacer esta historia del presente, ¿no?, la Ibero, el Mora, la UNAM, la UACM, ¿no?, y por supuesto ahora pues se va a integrar también este nuevo seminario al debate, ¿no? Creo que una de las cosas que quizá habría que pensar y que hace falta es debatir entre todas las distintas propuestas que se está haciendo en México sobre la historia del presente, para no quedarnos como con iniciativas aisladas y que, ¿no?, pues cada quien va pensando por su lado las cuestiones, ¿no? Por supuesto que lo podemos hacer, pero creo que yo considero que siempre la colaboración, la discusión colectiva es mucho más interesante. ¿Cuáles han sido como los centros de la historia del presente en México? Pues el movimiento estudiantil del 68, que de alguna manera opaca el resto de la historia, ¿no?, en México, de esta historia reciente, digamos, ¿no? Movimientos armados, violencia de Estado, pero justamente como tenemos una configuración política, de historia social, de historia cultural distinta a la de otros lugares, en México, ¿no?, además llegamos tarde, pero llegar tarde, ¿no?, nos ha permitido también una configuración distinta. En México hacer historia del presente no es igual a hacer historia de la violencia de Estado, ni del trauma, ¿no?, ni de, digamos, la última catástrofe. En México, la historia del presente que se está haciendo hoy en las universidades, entre los jóvenes, incluye cultura, incluye memoria, el bicentenario, incluye ecología, incluye internet, incluye, por ejemplo, trabajos muy interesantes sobre sexualidad, ¿no?, sobre el Frente de Liberación Homosexual, sobre muchos otros temas que no incluye solamente ni movimientos armados, ni violencia de Estado, ni nada, ¿no? Algo que no existe en casi ningún otro país como configuración historiográfica. Existe sí en Brasil, porque en Brasil también hay esta perspectiva, ¿no?, y existe de alguna manera en otros lugares que también están como tratando de verla más así, Colombia me parece, ¿no? Y que justamente, ¿no?, creo que en México no podemos hablar de una violencia política
o de un periodo de violencia en el que se haya vivido exclusivamente la violencia política, ¿no? Creo que al contrario, y esa es una de las hipótesis con las que yo trabajo, vivimos una violencia de Estado recurrente, ¿no? Carlos Montemayor hablaba de las guerrillas, de la guerrilla recurrente en México. Yo creo que hay que hablar también de la violencia de Estado recurrente en México, ¿no? Lo que pasa es que sí nos falta hacer la historia de las violencias en México, ¿no? Es algo que todavía nos queda pendiente, ¿no? Como se trata de un caso complicado, no éramos democracia, tampoco éramos dictadura, ¿no? Éramos un régimen autoritario, ¿no? Pero que no se enmarcaba, ¿no? Recibíamos a los exiliados, llegaban, ¿no?, en los años 70 y 80, todos los, desde los exiliados españoles, ¿no?, pero ya en los años 70 y 80 llegaron argentinos, uruguayos, bolivianos, peruanos, chilenos, brasileños. En el 68 es como la paradoja más grande que podemos tener como nación. En el 68 llegaron exiliados brasileños del movimiento estudiantil mientras ocurría el 2 de octubre en la Plaza del Tlatelolco, ¿no? Entonces se recibía a todos los exiliados que venían de países en donde se les perseguía, mientras en México se perseguía a las mismas personas, ¿no? Esta paradoja es algo que tampoco hemos terminado de estudiar, ¿no? O sea, existen todos los trabajos sobre exilio, ¿no? Pablo Yankelevich, por ejemplo, ¿no? Todos los trabajos, Silvia Outrenit, sobre el exilio en México, de América Latina, pero nunca se vincula, es como si hubieran vivido en un país diferente al que vivieron, ¿no?, todos los opositores políticos en México en la misma época, ¿no?, esos que también eran perseguidos, ¿no? Entonces creo que sí hace falta también ligar todo eso, ¿no? Ahora, ¿no?, esto de por qué en México ha habido como más dificultades para que surja este tipo de historia. Primero por la configuración académica de la historia, ¿no? Una configuración que ha estado mucho más vinculada a este positivismo, digamos, ¿no?, una historia ligada al pasado, ¿no?, ligada al documento, ¿no?, y que sigue siendo, porque si vemos en México la historia oral, pues también ha sido difícil que entre en el panorama de la historiografía nacional, ¿no? Lo mismo la historia desde abajo, ¿no? O sea, como que sigue habiendo una impronta fuerte sobre una historia política, ¿no?, centrada en el pasado. Pero creo que también tiene que ver, ¿no?, como decía, con la falta clara de un fin, un inicio de un régimen político autoritario, ¿no? ¿Hubo transición a la democracia en nuestro país? Ya hubo, ¿no? Porque para algunos fue en el 68 que inició, para otros es en el 77 con la reforma política, para otros en el 88, con las elecciones presidenciales, para otros es en el 2000 y para otros apenas estamos llegando, ¿no? Entonces, ¿no?, es algo que no ocurre en ningún otro país en América Latina. Todos tienen clarísimo cuándo empezó la transición y cuándo concluyó, ¿no? En México, no, somos la excepción. Pero además está la continuidad de la violencia política, ¿no? En otros países en América Latina, excepto Colombia, podemos ver, ¿no?, está el periodo. En realidad con Colombia tenemos muchos paralelos, muchos más de los que quisiéramos aceptar, ¿no? Esta violencia de mucha más larga data, ¿no? Y creo además, ¿no?, como ya decía, que la exigencia de verdad, justicia, no ha tenido la misma escucha que en otros países. Y quiero insistir en lo de no ha tenido la misma escucha, porque hay muchos trabajos, tampoco los voy a citar, si quieren luego los platicamos, ¿no?, pero algunos autores, ¿no?, particularmente no son latinoamericanos, que insisten en que cuando se ha logrado la cascada de la justicia, ¿no?, el llegar a la justicia ha tenido que ver con la importancia y la lucha de los organismos de derechos humanos, ¿no? Y la verdad es una posición que a mí, seguramente porque soy mexicana, ¿no?, me mueve las tripas, ¿no? Porque de verdad
O sea, ¿de verdad vamos a ser capaces de decir que aquí el Comité 68 o el Comité Eureka cuando hizo la huelga de hambre y se ató a la catedral, ¿no? O hijos, ¿de verdad es porque ellos son muy débiles? ¿O es porque nosotros no los hemos querido escuchar? ¿No? ¿O es porque no hemos abierto una serie de canales para acompañarlos en su lucha? Como sí lo han hecho en Argentina, en Uruguay, en Chile, no en Brasil. Entonces, creo que son como algunas, ¿no?, de esas cuestiones las que han hecho como que se retrase más el surgimiento de la historia del tiempo presente, pero ya hace algunos años y sobre todo con las nuevas generaciones de historiadores, que este campo pues está, ¿no?, ampliándose cada vez más, ¿no? Y eso era un poco lo que quería venir y platicar con ustedes. Gracias. Híjole, mira, Qué provocadora tu intervención. Ciertamente, bueno, ya lo habíamos como pensado un poco a partir del texto, de los textos que enviaste. Sin embargo, poner sobre el renglón todas estas cuestiones sobre la historia del presente y sus implicaciones metodológicas, políticas, dentro de la realidad nacional, creo que nos hace pensar en la importancia de, como mencionabas, que estos espacios que están trabajando desde hace tiempo y los que recién nos acercamos a las cuestiones de esta área, estemos en constante contacto y sobre todo que generemos, digamos, una publicidad entre las personas que están interesadas en la historia y en el presente, pues hay una cosa que quisiera mencionar de alguno de los textos que enviaste, la manera en que cierra el segundo texto, el de Frederick Lang, ¿no? Esta pretensión de hacer historia del presente para modificar el presente, ¿no? Porque finalmente una de las cosas que mencionas recurrentemente en tu texto y que también menciona Lang es que estas historias surgen a raíz de una demanda social por judicializar, por justicia, por visibilizar ciertas situaciones, y me parece que hacia donde apunta esta pretensión pues es efectivamente o a que se haga justicia o a que se modifique la realidad presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece que el compromiso es muy grande, ¿no? Y bueno, pues me gustaría abrir el micrófono para el auditorio, para quienes quieran intervenir. Si las personas que están en los asientos de atrás también desean hacerlo, podemos pasarles físicamente el micrófono. Entonces, bueno, pues abrimos la mesa. Adelante. Solo tienes que prenderlo. Sí. Muchas gracias, Eugenia, muy interesante la plática. Me dejaste muchas preguntas, bueno, me hiciste pensar sobre cómo historiamos la historia del presente incluso, y cómo se define desde que dices que surge en Alemania y en Francia. Yo me preguntaba si más bien es un fenómeno más global y que en Alemania y en Francia sería ese proceso de institucionalización, ¿no? Más bien como eso, entender la historia del presente como una institucionalización, porque en realidad sí es visibilizar a nuevas voces y con una perspectiva cronológica. Entonces quizá podemos hablar de un fenómeno más global. Y también, bueno, tengo varias ideas, pero la que sí quería cuestionar un poquito o hablar es sobre este enfoque en las vidas humanas, ¿no? La historia del presente como generacional. Porque estaba pensando que quizá algunos procesos que, a pesar de que puedan tener una raíz histórica anterior a la de una generación, pueden tener repercusiones en el presente y por lo tanto puede ser como una historia del presente a pesar de que sea anterior a los 30, ¿no? Entonces, quería saber más o menos qué opinabas sobre una perspectiva que fuera más alejada de las vidas humanas y más como en procesos, ¿no? En continuidades y rupturas. Y bueno, sería eso para empezar. Gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí me llaman muchas cosas la atención.
Sobre todo esta cuestión de generacional, me llama mucho la atención que haya ocurrido tanto el 68, pero por ejemplo para nuestra generación, la Ayotzinapa y la narcoviolencia de Felipe Calderón. Creo que este no sirve. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Ahí? Bueno, y entonces la Ayotzinapa, o sea, para nosotros es como muy importante, también toda esta narcoviolencia del Estado, toda esta, incluso esta alianza entre el Estado y pues los grupos del narco, ¿no? Y también es esta cuestión sobre cuando llamabas que cuando decías que la academia es muy positivista, pues yo creo que también incluso conservadora, ¿no? No tuvieron como mucha responsabilidad social, ni siquiera se organizaron para protestar, por ejemplo, con la desaparición de los estudiantes. El rector se tardó meses en hacer un pronunciamiento y después, pues ahora ya se está lanzando para manejar al PRI, ¿no? Bueno, entonces son como estas cuestiones que, por ejemplo, la historia del presente, ¿quién está escribiendo esta historia del presente? A mí me parece que, por ejemplo, el informe de GEI o Anabel Hernández, sus libros, son muy importantes y son como una muy buena muestra de la historia del presente y de estos temas que no se tocan, ¿no? O sea, que incluso la academia piensa que no existen. Y pues son como pues, el trauma actual de nuestro país, ¿no? Y que no está resuelto, o sea, todavía está ahí y todavía seguimos sin presionar y sin observar y sin subrayar esos hechos. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Doctora, felicidades por su exposición. Me parece que presentó un análisis integral de todas las dimensiones teóricas, epistémicas que constituyen esta propuesta historiográfica. Yo tengo básicamente dos preguntas. La primera es la siguiente. A mí me gustó mucho esta definición que usted hablaba de definir a la historia del presente como una historia en movimiento. Y también me pareció muy pertinente que en este proceso de movimiento hay una dimensión cercana que es el estudio de la memoria. Respecto a los estudios de la memoria, yo encuentro básicamente tres ventajas. El número uno es la apertura para la judicialización del pasado, cosa que, por ejemplo, otras propuestas historiográficas no las tienen. En segundo momento, la apertura para resarcir a las víctimas de diversos procesos traumáticos. Y tercera ventaja sería una postura abiertamente ética, a diferencia, insisto, de las otras propuestas historiográficas como la historia económica o la historia social, en donde la ética, la subjetividad, todo eso prácticamente se manda al olvido. En ese sentido, creo que hay grandes ventajas que podemos describir y me gustaría que usted ahondara un poco en que nos comentara los límites que usted identifica en los estudios en torno a la memoria. Esa sería una pregunta. Y la otra sería la siguiente. También me gustaría que nos comentara los límites en torno a esta tendencia epistémica que no, como muy bien lo comentaba usted, no está tan presente en México, sino forma parte más en otras latitudes, por ejemplo en Europa, concretamente en Francia, en Alemania, en Argentina, en Chile, etcétera, que es en torno a concebir el pasado, la experiencia del pasado como una categoría psicoanalítica del trauma, una experiencia traumática en donde efectivamente existen un número considerable de víctimas. Y yo ahí rápidamente creo que hay grandes ventajas de concebir al pasado doloroso como un trauma, pero debe de haber también algunos límites que se pueden poner sobre la mesa para poder discutirlos. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar un comentario que viene ¿de qué lugar? Bueno, ¿podrías activar el micrófono? Lagos de Moreno, de la Universidad de Guadalajara. Te escuchamos. ¿No te escuchamos? Ya. ¿Ya no? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok, bueno, pues
son como un par de comentarios y también preguntas. La primera tiene que ver, como decías, la exposición, ¿no? Que también me surgía a partir de las lecturas, que era hasta qué punto esta visión de historia del tiempo presente no era como de una manera centralizada, ¿no? Partiendo de lo que mencionabas de su influencia que viene de Francia y Alemania, y que en los textos también se habla, por ejemplo, de esta zona del Cono Sur, ¿no? Que pareciera que toman como ciertos referentes históricos, como un parteaguas para crear esta metodología de la historia del tiempo presente, ¿no? Por ejemplo, mencionas el caso de 1968, ¿no? Y sí, comparto, igual que el 68 es un momento catártico en el caso de México, hay muchas diferencias en las experiencias, ¿no? Por ejemplo, hay una dictadura blanda, ¿no? A diferencia del caso de los países latinoamericanos, ¿no? Que es una dictadura directa. Y esta dictadura blanda, pues lo que ha hecho es precisamente que de alguna manera sean silenciados, y si no solo silenciados, se mantengan como, la atención se mantenga un tanto dispersa, ¿no? También creo que hay una influencia muy fuerte de lo que se llama como el cuarto poder, que son los medios, ¿no? Sobre todo en el caso, pienso específicamente de Televisa en esos años, ¿no? Que también sirvió como un obstáculo para, pues, para todos estos tipos de violencias en las que se vivía, ¿no? Eso en cuanto a las primeras cosas que abarcas en la exposición. También tengo una duda, porque se habla de una cuestión de lo coetáneo, pero no de lo contemporáneo, ¿no? Y me llama la atención porque tomo como referencia a Giorgio Agamben, que él hace una definición de lo contemporáneo y habla de tomar distancia. Y en alguno de los textos se menciona que Rousseau hace una referencia de que se trata de hacer presente el pasado y pasado el presente, ¿no? Como también mantener una distancia. Entonces, ¿por qué se vuelve también problemático hablar de lo contemporáneo y no así, por ejemplo, con lo coetáneo, ¿no? Lo coetáneo se vislumbra dentro de la historia del tiempo presente, pero lo contemporáneo pareciera ser algo problemático. Y por último, acerca de la expectativa, ¿no? Porque en algún momento se menciona que el tiempo presente hace como esta relación entre pasado y presente, pero no se habla acerca de las expectativas, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde la historia del tiempo presente la cuestión del futuro o de la expectativa? Y ya. A ver si funciona, parece que ya funciona mejor. Bueno, pues a mí me surgen varias cuestiones, bueno, más bien me provocan varias reflexiones, la exposición que acabamos de escuchar, tuya, pero también tu texto y el texto de Lang. Lo primero que me surge de manera muy fuerte es la idea de publicidad. Y ahí regreso al cuestionamiento a las historias nacionales que provoca esta crisis, que tiene múltiples respuestas, entre otras, una historiografía del tiempo presente, una historia del tiempo presente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, lo que hace la historia nacional es homogeneizar, es decir que somos uno solo, que hay un mexicano, quién sabe cuál es ese, no me lo puedo imaginar, y entonces esta respuesta del tiempo presente que habla de un horror, sí, algo que rompe, y lo primero que nos menciona es que no somos uno, es que somos muy diversos. Yo creo que es la primera sorpresa que nos da la crisis, ¿no? Somos diversos y en un momento dado una catástrofe lo que puede hacer es que esa diversidad, esa gran pluriculturalidad que hay en un país como México, hermana, y pienso en los sismos del 85. A final de cuentas, pareciera que ahí está México, en esa gente que ayuda, en esa gente que sufre, que pasa algo. Y lo mismo me hace pensar el 68. Yo supe del 68, yo vivía en Oaxaca, no tenía idea de que eso existía, hasta que encontré en la biblioteca del papá de una amiga el libro de Elena Poniatowska. Eso fue lo primero que yo supe del 68, ya en 1980. No tenía idea de qué había pasado y aparentemente era un trauma nacional, y no. Para una joven oaxaqueña en 1982,
no significó nada más que encontrar un libro en un librero que hablaba de una masacre. Después supe que a mi padre le tocó de cerca porque llegó un reportero muy conmocionado a refugiarse en su tienda. Él tenía una tienda en la colonia Río Blanco, en lo que ahora es la avenida Congreso de la Unión, es decir, y ahí pienso en las generaciones, a mi padre sí le tocó y mi madre también supo de eso, pero eso no llegó a mí hasta después de ese tiempo. Y ahí pienso que en un momento dado es la catástrofe lo que hace que se reúnan los diversos. Y entonces esos diversos pueden encontrar algo común sobre lo cual reflexionar. Y esta idea entonces me lleva a pensar la idea de publicidad. Y también a esto que te preguntas sobre que por qué las clases medias en México no han acompañado movimientos como en otros lados. Bueno, y eso a su vez me hace pensar en la dimensión de México. México es un país inmenso, diverso de una manera. Yo que soy de Oaxaca, pienso, Oaxaca nada más es diversa, no nos comparamos los de la sierra con los del valle, con los del istmo, y ahí nada más son tres regiones. ¿Qué pasaría con este país que es tan inmenso? Y por eso me parece muy significativo que Brasil tenga una respuesta similar. Brasil también es inmenso, en un sentido amplio, territorial, pero también en un sentido de la población y de las sociedades y de las relaciones. Ahí encuentro una similitud entre esos dos países y de la manera en que encaran o que pueden encarar el horror y su publicidad, porque suceden horrores en Brasil, lo mismo que suceden horrores en México, pero ¿cuánto de ese horror llega a nosotros? ¿Cuánto de ese horror se expande? Y por supuesto creo que no solo tiene que ver con los medios y su control, que fueron… Es muy sabido, se discute hoy en día sobre el control de los medios, sino también cómo los medios no controlados, como por ejemplo en los libros, el libro de Elena Poniatowska que llegó al librero del papá de mi amiga y que yo pude observar en 1982 para saber qué pasó en el 68, cómo circula, cómo se construye esta publicidad. Y esta publicidad cómo permite que el horror se contagie, se propague y se apropie. Creo que en ese sentido el horror que nos ha permitido que haya sucedido algo como lo que pasó en julio de este año fue el horror a la corrupción. Finalmente sonaba por todos lados, en casi todos los espacios, que vivíamos un grado de corrupción tal en todos los sentidos, en los municipios, en los estados, en la nación completa, que provocó una movilización que permitió que sucediera algo. Esto, en este sentido, me parece que un tema a conocer en esta historia del tiempo presente puede ser justamente ese, ¿no? El de la corrupción. Bueno, ese entre otras cosas que me gustaría después comentar. Gracias. Gracias por sus comentarios, ¿no? Creo que tú dame te damos chance. Gracias. Hola, yo soy comunicóloga en sí. Quería saber más o menos esta parte del silencio de los medios, también qué tanto ha influenciado para que las clases medias no apoyen estos movimientos como en otros países, y también cuál sería el límite del trabajo que hacen los periodistas de investigación con el del historiador de la historia del presente, digo. Bueno, perdón. A mí quisiera que se pudiera ahondar un poco más en esta idea de la multidisciplinariedad, como se diga, justo porque lo que llego a escuchar, digo, lo que creo que hay de sensaciones aquí, justo también parte de la idea del distanciamiento que hay entre la academia y, voy a llamarle también erradamente, el pueblo, ¿no? En esta lógica de Estado-Nación, y que también ha estado subordinada la academia a intereses políticos nacionales, ¿no? De nuevo, en esta idea también de que tiznados a la nación, pues no sabemos, ¿no? Que habría que estar construyendo o pensándolo. Y
Y lo mismo también del compañero que mencionaba lo de Ayotzinapa, ¿no? Yo creo que habría que tener cautela cuando se apuesta todo a que haya un silenciamiento por parte de los medios de comunicación, ¿no? Como si no hubiera un chorro de tensiones al interior y al exterior en estas luchas también de discursos, ¿no? Que me parece interesante y ambiciosa la propuesta de la transdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, porque no estamos tocando los discursos, ¿no? Cómo afecta el discurso político en general a las personas, y que genera también una homogeneización de ideas, ¿no? Y que habría espacio también en estas propuestas de hacer historiografía, la crítica al discurso, ¿no? Cómo funciona, cómo nos afecta. Gracias. Bueno, pues también agradecer a la doctora Aliet por su exposición, y quisiera preguntar ¿cuáles han sido las aportaciones o las categorías de la historia del tiempo presente? ¿Cuáles son las nociones que ha destapado, a diferencia de otras historias, no sé, por ejemplo, de la historia global o de la historia regional? ¿Cuáles han sido las categorías con las que se ha preocupado la historia del tiempo presente? ¿Cuáles serían con las que más trabaja? Gracias. Tres. Apagamos. Nada más un micrófono está prendido y apagan. ¿Listo? ¿No? Bueno, gracias. Quisiera felicitar a Eugenia porque creo que resumió mucho todo lo que a veces está tan disperso que quisiéramos pues asimilarlo mejor, de la mejor manera, pues todo junto, ¿no? Procesarlo mejor. Y pues me llamó mucho la atención, quisiera hacer un comentario y también si pudiera ahondar más sobre cómo se da este giro de la forma de hacer historia, ¿no? Del tiempo presente, que me parece también tiene que ver, me llamó mucho la atención cuando comentaste que en el 89, con el surgimiento de la posmodernidad, se da este enfoque o énfasis hacia el presente, ¿no? Hacia lo ya, ¿no? A lo inmediato, y se deja de pensar no solamente en la importancia del pasado, sino también del futuro, que es como de las utopías, ¿no? Que dejamos de pensar en las utopías que pasaba mucho en los 60s, en los 70s, que pues ese periodo, esa época era de pensar en lo posible, ¿no? En la lucha en lo posible, y cómo se da ese cambio, ese giro, que coincide precisamente con la coyuntura de la crisis del marxismo y la crisis pues no es la crisis, sino la caída del socialismo real, ¿no? Lo que se conoció como caída del socialismo real, y cómo pues eso de ya no ver o no luchar así por cosas del futuro, sino por cosas próximas, inmediatas, no por lo que nos pueda pasar en un socialismo en 30, 40 años, sino por lo de ahorita que estamos viviendo, cómo todo esa coyuntura y ese giro en la forma de hacer historia, ese giro en la historia intelectual inclusive, pues va a incidir en la historia del tiempo presente, ¿no? En cómo se hace, ¿no? Y me parece a la vez una paradoja, ¿no? Cómo se abandona, o es una crisis que tenía el marxismo en la academia en los 70s y en los 80s, ahora que ya no se usa el marxismo como una metodología, ¿no? Para buscar explicarnos e incidir en la realidad, ¿no? Entonces me pareció muy relevante, gracias. Sí, bueno, yo también quería como sumarme a estos cuestionamientos que se hacen sobre lo de la multidisciplinariedad de este campo de la historia, porque incluso en el texto, ¿no? que nos envió se resalta esta relación que debe haber, esta relación estrecha que debe haber con otros campos de las ciencias sociales, ¿no? Con otros enfoques, ¿no? No obstante, lo multidisciplinario presenta problemas metodológicos también muy fuertes, ¿no? O sea, ¿cómo solucionamos esto, dado que un historiador pues posiblemente no tenga la capacidad de conocer todo, ¿no? O sea, ¿cómo abrimos
este campo hacia lo multidisciplinario. Podemos hablar, por ejemplo, de una historia ya hecha en colectivo, ¿no? Que ya no sea un historiador el que lo haga, sino hacerla entre muchos. O sea, mi pregunta va en ese sentido de cómo enfrentamos este problema metodológico que implica que la historia del tiempo presente sea multidisciplinaria, o que busque o que deba ser multidisciplinaria. Sí, ¿me escuchan? Sí. Pues muchas gracias por la presentación. Y me gustaría actuar un poco como abogado del diablo de lo que han presentado, porque me parece que la historia del tiempo presente, especialmente en América Latina, responde o es una respuesta a una disciplina historiográfica que es profundamente conservadora en términos metodológicos, pero también políticos. Y sin embargo, en la medida que esta disciplina historiográfica se vaya haciendo cada vez más liberal, tanto política como metodológicamente, ¿acaso no sucedería que la historia del tiempo presente desaparecería como tal, como campo historiográfico? Y en lugar tendríamos una dispersión de diversos temas y problemas que tienen similitudes metodológicas, ¿no? En este sentido, a mí me parece muy valioso la creación de este seminario de Historia del Tiempo Presente, pero justamente porque el objetivo final yo creo que debería de ser quitarle la palabra presente al seminario y simplemente convertirlo en un seminario de historia, en el sentido de que la historia del tiempo presente no debería ser diferente a otras formas de historia, sino simplemente deberían tener fuentes diferentes. En particular estoy pensando que no podemos considerar, por ejemplo, la historia de las mujeres en el presente, o la historia de la ecología en el presente, o la historia de las relaciones internacionales en el presente, como parte de un mismo campo historiográfico, sino simplemente como formas de hacer historia que comparten metodología. O sea, bueno, felicidades por la exposición. Tengo dos preguntas muy concretas, ¿no? La primera es si historiográficamente se está pensando la historia presente más allá del marco o de esta idea, de esta visión de Estado-Nación. Es decir, prácticamente todos los casos en los que nos mencionaste nos hablas de umbrales o de traumas que están centrados o anclados en un proceso nacional. Pienso también en catástrofes colectivas como por ejemplo la desigualdad, ¿no? Que es una de las grandes consecuencias del modelo neoliberal, y la violencia económica que se ejerce, ¿no? Se puede comparar, no sé, las crisis del 94, por ejemplo, en México, la crisis del 2008, sus efectos alrededor del mundo. Y la segunda tiene que ver, y eso es algo muy concreto, es cuál es tu posición particular respecto, vamos, decías, el empleo de fuentes alternativas, ¿no? Que sería, por ejemplo, la oral, que sería, por ejemplo, la prensa. ¿Qué opinas respecto a Wikileaks? ¿Qué opinas respecto al hackeo de fuentes que están restringidas y que se sociabilizan a partir pues, de una acción que se consideraría ilegal, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que se mencionaba con el vínculo entre prensa e historia, ¿no? Hasta qué punto la prensa lo está haciendo, por ejemplo, Obedrecht, lo conocemos gracias a filtraciones así, y cuál es tu postura en el caso concreto de la disciplina histórica. Y felicidades. Bueno, pues gracias a todos y a todas. No sé si voy a ser capaz de responder, porque son muchísimas cosas. Pero, ¿por dónde empiezo? Por decir que me da gusto ver caras conocidas, ¿no? También. Creo que hay que diferenciar historia del presente o desde el presente, ¿no? Creo que en parte la historia, digamos, desde el presente, o sea, estudiar desde el presente la revolución o sucesos, digamos, que ya no tienen vinculación generacional con este presente, en realidad se ha hecho desde hace mucho, ¿no? Digamos, esta historia presentista, ¿no? Que era como ver desde el presente cómo podemos leer lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Pero creo que sí es diferente eso. O sea, podemos tener una visión presentista de la Revolución Mexicana y en ese sentido ligarla. Podemos hacer una historia
de los usos de la Revolución Mexicana, podemos hacer una historia de las memorias de la Revolución Mexicana, y eso sí será historia del presente. Pero si estamos trabajando sobre la historia de la Revolución como tal, ya no sería historia del presente. No sé si me explico, ¿no? O sea, si te pones a ver, por ejemplo, la historia de las conmemoraciones del 2010, pues estás haciendo una historia del presente y estás tomando ahí a la Revolución también, ¿no? Pero si estudias la Revolución, digamos, en uno de sus aspectos más clásicos, a Zapata, aunque lo hagas desde el presente, pensando desde el presente, no sé si sería historia del presente. Yo hablo del 68 porque es uno de los temas que más he trabajado, ¿no? Pero bajo ninguna circunstancia creo que el 68 defina nuestro presente político, ¿no? Creo que sí tiene una importancia sustantiva, ¿no? Incluso, digamos, en lo que tiene que ver con violencia de Estado, no porque sea la única, creo que es simplemente un periodo específico con características específicas, pero también estoy totalmente convencida, ¿no?, de que hay otras circunstancias. Por eso creo que no tenemos que cerrarnos a pensar que la historia del presente tendría que ser estudiar o el movimiento social del 68 o los movimientos armados o la violencia de Estado, ¿no? Puede incluir, por supuesto, a Atenco, Ayotzinapa y muchos otros temas, la violencia hoy, ¿no?, que nos están interpelando y que como nuevas generaciones, yo lo vi, ¿no?, el año pasado con los estudiantes, era muy claro que el 68 pues ya pasaron 50 años, ¿no? Empieza a ser como la revolución cuando los del 68 tenían 20 años, ¿no? Empieza a ser un acontecimiento que se va alejando para la gente, ¿no? Entonces depende en qué momento puedas decir si es o no un acontecimiento nacional, ¿no?, que afecta a todos. Ya no recuerdo quién era el historiador que se preguntaba, ¿realmente puede haber muchos acontecimientos nacionales? O sea, un acontecimiento que afecte a todo el país. ¿De verdad la Revolución Mexicana afectó a todo el país? Y es uno de los que más podemos pensar como nacionales. Imagínate el 68, que no solo fue en la Ciudad de México, por cierto, ¿no?, que fue también depende cómo entendamos el 68, pero fue en Sinaloa, fue en Puebla, fue, ¿no?, en muchos otros lugares que también se están estudiando, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, creo que sí, no creo que sea el trauma nacional, ¿no? ¿No? Ahora, pensaba, por ejemplo, ¿no?, y Carl no me dejará mentir, fue en septiembre del año pasado, ¿no?, en lo que ocurrió frente a Rectoría, ¿no? La violencia que hubo contra estudiantes, y que justamente Carl fue uno de los que lo vivió. Me pregunto si no son esos acontecimientos hoy, ¿no?, los que hay que pensar, ¿no? Y cuando sacaba Rectoría pues no era ni una manta, ¿verdad?, que era como un anuncio luminoso, ¿no?, de 2 de octubre, nunca más, cuando la violencia pues se sigue repitiendo y se sigue viviendo, ¿no? Y ahí sí, bueno, ahora vuelvo a esta otra parte pues también importante de la memoria, ¿no?, y de la justicia. Creo que efectivamente se trata de una academia no solo positivista, sino conservadora, ¿no? Lo que pasa es que pues, no quería criticar demasiado, ¿no? Pero sí, en efecto, ¿no?, en muchos lugares ha sido una reacción frente a academias pues muy conservadoras también políticamente, ¿no? Y ahí ligando un poco con el periodismo, creo que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de multidisciplina, pues hablamos también del periodismo y de los medios de comunicación. Y cuando nos damos cuenta, en efecto, siempre es el periodismo el primero que escribe las historias, ¿no? Revisemos los 20 libros que hay sobre Ayotzinapa, o 15, ¿no? Pues básicamente eso es periodismo. El historiador, aunque estudie lo inmediato o el presente, siempre llega más tarde a los acontecimientos. A Ayotzinapa empezaremos a llegar en unos 5 años, ¿no?, en que veamos, o menos, ¿no? Probablemente ya hay tesis que se están haciendo, ¿no? Tú ya estás haciendo tesis, ¿no? Pero seguramente ya empieza a haber, pues sí, gente eso, ¿no?, más joven que dice Ayotzinapa es lo que nos tiene que movilizar, ¿no? Ayotzinapa es el centro de nuestro presente, ¿no? Y por
si les aceptan las tesis. Cada vez están aceptando más las tesis, es que, ¿no? O sea, hay como, eso no lo dije, pero es como medio inevitable, porque sí están llegando las nuevas generaciones de jóvenes pues que quieren trabajar otros temas, ¿no? Y yo creo que a mí me han aceptado en algunos lugares nomás porque pues, es que, ¿no? Es la que trabaja más o menos esos temas, ¿no? Algo puede decir, aunque no sean los temas que trabajo, ¿no? Pero de alguna manera es eso, ¿no? Como la presión viene más desde abajo, ¿no? Desde las nuevas generaciones que quieren trabajar temas que no forzosamente son como los más clásicos. Y sí, los ves en muchísimos lugares, pues sí los están aceptando. Esperemos que también acepten ya las tesis sobre Ayotzinapa y podemos empezar a ver a los historiadores trabajar también sobre estos temas, ¿no? Y yo creo que ahí enlazo, ¿no? Con la violencia hoy y la memoria, ¿no? Los límites sobre los estudios de la memoria. Hay un autor que maneja también una idea sobre la memoria y sobre las conmemoraciones que dicen que nos tendrían que hacernos preguntar quiénes somos que algo así pudo ocurrir en una conmemoración. ¿Quiénes somos que esto pudo ser posible? Y como decía hace unos días, ¿quiénes somos que esto que hoy estamos viviendo en México es posible? Pero además, y creo que me parece lo más importante, es como el sentido de la responsabilidad. Volvemos a decir, es un problema de los organismos de defensa de los derechos humanos que no han tenido la fuerza suficiente, es un problema del gobierno que no nos ha permitido, es un problema de los medios de comunicación, ¿de verdad? O sea, de verdad creo que esta noción de memoria como responsabilidad es volvernos responsables nosotros. Porque sería muy fácil decir, yo no viví el 2 de octubre, yo ni sabía de su existencia. Pero ¿qué sociedad somos que pudimos permitir, no solo el 2 de octubre, el 10 de junio, pero no solo eso, ¿qué sociedad somos que estamos permitiendo 40,000 desaparecidos y más de 120,000 muertos en unos cuantos años? Un día nuestros hijos nos van a pedir cuentas sobre lo que estamos haciendo o no como sociedad y como historiadores también, ¿no? En todo esto me parece que hay una posición muy importante, ¿no? Pues también de ser historiador, ¿no? En ese sentido, pues sí, la memoria, en efecto, creo que tiene que estar ligada a la judicialización, pero también la historia del tiempo presente, y aquí ya no lo hice, ¿no? Ya no lo hablé, pero está ligada también a las demandas de la sociedad. Y entonces son los historiadores participando en comisiones de verdad, son los historiadores participando en juicios, por supuesto, ¿no? Son los historiadores, y ahí yo creo que hay una ética, cada quien sabe lo que hace, si responde o no responde y cómo responde. No creo que haya una ética universal, sino que tiene que ver con tu vida y con tus valores. A mí, por ejemplo, ahora me han pedido participar en informes sobre desaparición forzada hoy en México, ¿no? Y yo creo que hay que hacerlo, aunque luego eso no salga exactamente como yo quiero, porque sí hay que visibilizar lo que está pasando hoy en el país, ¿no? Y no me voy a quedar solamente con la violencia del 68 de la Guerra Sucia, hay que ver lo que está pasando hoy en el país, ¿no? Y creo que los límites de estos estudios sobre la memoria pues estarían ahí, ¿no? ¿Hasta dónde los llevamos? Creo que una de las cosas que a mí más me interesa también pensar ahora es como la violencia en México, pero en el largo plazo. O sea, desde fines de los años 50 y hasta el día de hoy. ¿Es la misma? ¿No es la misma? ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado? ¿No? Es decir, también para que los historiadores no nos quedemos como atados incluso a un presente, pero que ya no es el de hoy, ¿no? Que podría ser el de los años 70, sino ver cómo se está ligando con esto, ¿no? Y con respecto a lo del trauma, pues claro, una de las cosas que más se cuestiona es que el trauma es individual. Es como la identidad o como la memoria, de hecho. La memoria es la capacidad de recordar individualmente que tenemos los seres humanos. Y la identidad, pues es siempre una cuestión individual. Lo que pasa es que cada vez más en las ciencias sociales, en la historia, pues hacemos uso de estas categorías, digamos, individuales, subjetivas,
para el campo de lo social, ¿no? Yo creo que sí sirve, ¿no? Yo creo que sirve el trauma, pero hay que manejarlo con cuidado y hay que saber a qué nos estamos refiriendo también, ¿no? Y en ese sentido, un poco lo que preguntaba por acá Omar, ¿no? Sobre cuáles son las categorías, creo que pues tiene que ver, por ejemplo, con la idea de trauma, ¿no? O discutir la idea de trauma, la de experiencia, la de presente mismo, ¿no? La de memoria, ¿no? Son todas como las categorías que se están poniendo ahí en juego en la historia del presente. Una cosa que también me gusta, por ejemplo, en la historia del presente, y quizá por lo cual podríamos o no tener que dejarla, ¿no? Es porque en términos generales la historia también tiende a ser una historia que no reflexiona sobre sí misma. Entonces, dime cuántos historiadores teóricos tenemos en el país, ¿no? ¿Cuántos hacen filosofía de la historia o teoría de la historia? Son 5 personas, porque no estamos reflexionando sobre qué es la historia, cómo se hace la historia, y de alguna manera estos nuevos campos lo que nos han permitido, pues sí, es poner a juicio y a debate todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el documento? ¿Cuál es el archivo? ¿Cuáles son las fuentes? ¿No? Entonces, ligo ahí con lo de Wikileaks, pues yo creo que sí, ¿no? Si ya están ahí, son públicos. Hay, por ejemplo, esta iniciativa de artículo 19, ¿no? Que no sé si han conocido, sobre los archivos de la represión, ¿no? Y que entonces están escaneando y digitalizando y subiendo todos los archivos que ellos tienen sobre la Dirección Federal de Seguridad que salieron de la Comisión de Verdad en Guerrero, ¿no? Pues eso es lo que tienen y eso es lo que están por lo pronto compartiendo, ¿no? Y es muy parecido en realidad, porque no es algo que haya sido, digamos, ofrecido oficialmente, ¿no? Insisto, ¿no? Creo que sí, lo grande de México y Brasil, por supuesto que es fundamental, ahí comparten muchas cosas, creo que hay muchos otros aspectos, los medios, ¿no? Pero de verdad vuelvo a insistir en este punto de la responsabilidad individual y colectiva, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros para acompañar no solo en los años 70, sino lo que pasa hoy, ¿no? Porque siempre es más fácil decir, bueno, es que es papá gobierno el que no nos ha dejado, ¿no? O son los de medios de comunicación los que nos controlan, pero realmente cuántas iniciativas han surgido desde la sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido creo que también hay que tomar en cuenta que las clases medias pues sí son muy distintas en México, en Brasil y en Argentina, ¿no? Y las que acompañan en Argentina, en Uruguay, pues son clases medias mucho más fuertes, mucho más extendidas, ¿no? Y que no se tienen que enfrentar a otras problemáticas enormes, como en el caso de Brasil y México, ¿no? Sobre lo coetáneo y lo contemporáneo, lo que pasa es que contemporáneo pues es un periodo, ¿no? Y quizá por eso a veces como que no refleja tanto esta idea de que se está viviendo al mismo tiempo que los otros, ¿no? Ya no sé qué más. La multidisciplina, si no lo he dicho, sí, ¿no? La multidisciplina y la difuminación de las disciplinas está por todos lados, ¿no? No solamente está presente en la historia del tiempo presente, la sociología, la antropología, todos, ¿no? Ahora son campos porosos y vamos y venimos, ¿no? Hay antropología histórica, sociología histórica, pero creo que no se trata solamente como de que un historiador tenga que ser multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Sino que es el campo mismo el que se conforma de esa manera, ¿no? Incluso uno podría decir, a lo mejor en México no va a ocurrir, pero no, sí ocurre, ¿no? Porque muchos de los que trabajamos venimos también de otras disciplinas, ¿no? Y hemos terminado también formándonos como historiadores, o venimos como historiadores y luego, ¿no? Hemos unido como otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Gamiño pues es también sociólogo, ¿no? O sea, venimos de distintas áreas y eso es lo que también, disciplinas, ¿no? Lo que confluye en este nuevo campo. Sobre el giro presentista, pues sí, ¿no? Es que fue el 89, pues sí fue la caída del muro de Berlín, ¿no? Y sí es lo que hizo que de alguna manera aparentemente se perdiera el futuro o la utopía. Por supuesto que hay muchos cuestionamientos al respecto, ¿no?
pero en ese sentido, ¿no? Por eso se ponía como el 89 como el fin de una época, ¿no? Sobre si se queda solamente en lo de Estado-Nación, en general sí, ¿no? Aunque hay perspectivas, por ejemplo, como los 60 globales, los 70 rebeldes, ¿no? Que tratan de dar una perspectiva, pero pues todavía seguimos bastante en la historia del caso nacional, ¿no? Ahora, si debería desaparecer, ¿no? La historia del tiempo presente, ¿no? No te creas, ¿eh? Sí, hay historiadores, sobre todo en Francia, jóvenes historiadores, ya no sé si tan jóvenes, pero digamos más jóvenes, que dicen, no, es que ahora ya logró instalarse el presente en la academia, pues ya desaparezcamos el campo, ya no tiene sentido, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta si se trata efectivamente de una forma de hacer historia o si es solamente poner una temática, ¿no? Yo creo que genera, ¿no? Por eso pongo también estos otros puntos que generan otras tensiones que no forzosamente generan otras formas de hacer historia, ¿no? Pues con los de la revolución ya no te peleas, con los del movimiento armado, sí, ¿no? El otro día también teníamos una sesión sobre movimiento armados y mujeres, y entonces, ¿no? Como que bueno, pues no sabemos si realmente fueron feministas, y ahí estaban las guerrilleras, ¿no? Y dijeron, pues no éramos feministas, estábamos luchando en contra del Estado, ¿no? Entonces, como que sí hay otro tipo también de características, me parece que hablan de otras formas de trabajar. Pero, en efecto, podría ser que en algún momento dado se dijera, ya no es necesario, porque ya ha sido aceptado, igual que lo oral, aunque no estoy seguro que ya hayan sido aceptados del todo en México. Creo que estamos lejos todavía, ¿no? Pero bueno, pues, muchas gracias por las preguntas, ¿no? Pues muy bien, agradecemos que pues estos comentarios, esta participación. Dejamos la sesión, digamos, ahí en el aire, estas ideas que hay que seguir pensando y que seguiremos discutiendo en este seminario y en los otros que hay sobre el tema, ¿no? Hemos estado entregando el programa anual y los invitamos a que pues continúen asistiendo a las siguientes sesiones, leyendo las lecturas que estaremos enviando y pues estando pendientes de las publicaciones y los trabajos de este campo historiográfico que en México pues está, digamos, ya tiene un rato, pero está trabajando consistentemente de manera cada vez más clara, ¿no? Muchas gracias, Eugenia, por tu presencia. Y bueno, pues damos por levantada la sesión, si nadie tiene ningún comentario más. Y queremos invitarlos a, afuera hay un vino de honor por la inauguración de este seminario, entonces están cordialmente invitados.